Buenas noches, nos encontramos nuevamente para dar continuidad al contenido de la materia. En esta oportunidad nos encontramos con capital de trabajo en el caso de TELSA y NC. Bien, acá tenemos el ejercicio, ¿verdad? Lo que se pide calcular ciclo operativo y ciclo de efectivo. Sabemos que el ciclo operativo es la sumatoria del periodo de inventario más el periodo de cobranza. Y para realizarlo tenemos que resolver tres pasos. El paso 1, el periodo de rotación de inventario, ¿verdad? Que para ello vamos a necesitar unos datos que previamente se nos ha dado en el ejercicio, en el adjunto. Entonces, bien, se requiere el costo de las ventas. Entonces acá lo tenemos. El costo de las ventas, $60.609.000. Aquí lo tenemos, $60.609.000. Entonces, bien, vamos a calcular el inventario promedio y también nos dan el dato, inventario promedio, donde tenemos el de 2022 y el de 2021, respectivamente. Inventario promedio. Acá tenemos el de 2022, es este, y el de 2021, que es este. Y nos va a dar el total que tenemos acá. Bien. Luego procedemos a calcular la rotación de inventarios, que nos va a resultar de dividir el costo de las ventas entre inventario promedio. Y acá tenemos que nos da 6,52 veces, lo que quiere decir que al año vamos a requerir de inventario, o vamos a hacer pedido al proveedor 6,52 veces, que en este caso pues serían 7 veces, porque no podemos pedir cada 6,52 veces. Entonces requeriríamos de inventario 7 veces al año. Entonces, bien, tenemos para calcular el periodo de rotación de inventario, lo que hacemos es dividir el número de días al año. En este caso yo coloqué 360 entre el número las veces del que vamos a pedir el inventario. Entonces nos da 55 días. Este resultado, ¿verdad?, quiere decir que después de es el tiempo que va a permanecer inmóvil el inventario, 55 días. 55 días. Entonces, luego procedemos con el siguiente paso, que es la rotación de cuentas por cobrar, el periodo de rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué pasa acá? Acá nos va a indicar el tiempo que nuestro cliente tarda en pagar la mercancía, el producto. Entonces vamos a requerir las ventas a crédito. Si no se nos da en el ejercicio, como es este caso, que se nos da ventas, pues tomamos ese monto, $81.462.000. Y acá lo tenemos, $81.462.000. Igualmente, calculamos las cuentas por cobrar promedio. Acá podemos ver que utilizamos la fórmula promedio, ¿verdad? Y solamente vamos a añadir los otros dos valores que se nos dan. Tenemos la de 2022 y la de 2021 respectivamente, que fueron los valores que se añadieron a la fórmula. Bien, y nos dio
un resultado de cuentas por cobrar promedio de $2.432.500. Bien, procedemos a calcular las cuentas por la rotación de cuentas por cobrar. Que esto va a ser, este resultado va a salir de dividir ventas a crédito entre cuentas por cobrar promedio. Nos da 33,49 veces. Luego procedemos a calcular el periodo de rotación de cuentas por cobrar, que igualmente va a resultar de dividir el número de días al año, en este caso 360, otros colocan 365, entre el número de veces de la rotación de cuentas por cobrar. Esto nos va a dar 11 días, lo que quiere decir que el cliente va a tardar 11 días en cancelar el producto. El paso 3 es calcular el ciclo operativo, que el ciclo operativo va a ser igual a la sumatoria de periodo de inventarios más periodo de cuentas por cobrar, que es de 66 días en este caso. Esto quiere decir que yo voy a tardar como empresa 66 días desde que recibo o compro la materia prima, desde que recibo el inventario hasta que cobro ya el producto terminado. Bien, para calcular por otra parte el ciclo de efectivo, vamos a requerir igualmente de dos pasos. El ciclo de efectivo comprende el tiempo que va a pasar o que va a transcurrir desde que yo doy el producto, ¿verdad? Desde que yo vendo el producto hasta que efectivamente recibo el dinero o hasta que efectivamente cobro ese producto que he vendido. Como les venía diciendo, requerimos de dos pasos para calcularlo. Igual, vamos a calcular la rotación o el periodo de rotación de cuentas por pagar y el ciclo de efectivo. Entonces, bueno, para calcular la rotación de cuentas por pagar vamos a requerir del costo de las ventas, que ya se nos había dado en el paso 1 del ciclo operativo, que son $60.609.000. Aquí lo podemos ver. Igualmente, vamos a calcular las cuentas por pagar promedio, que ya sabemos que utilizamos la fórmula de promedio, y vamos a tomar los valores que se nos dio en el enunciado. Acá los tenemos para el año 2022 y para el año 2021. Vamos a añadir a nuestra fórmula y allí nos da nuestro resultado. En este caso, las cuentas por pagar promedio van a ser de $12.640.000. Procedemos a calcular la rotación de las cuentas por pagar, que va a resultar de dividir costo de venta entre cuentas por pagar promedio. En este caso nos va a dar 4,80 veces. Procedemos a calcular entonces el periodo de cuentas por pagar, que resulta de dividir los días del año, en este caso 360, entre el número de cuentas por pagar. Entonces nos va a dar un resultado de 75 días. Lo que quiere decir que yo como empresa voy a tardar 75 días para cancelar a mi proveedor. Procedemos seguidamente a calcular el ciclo de efectivo, que resulta de la resta del ciclo operativo, que ya lo calculamos, era de 66 días, y el periodo de cuentas por pagar, que es de 75 días. Y me da un resultado negativo de menos 9. Lo que quiere decir que para mí, como empresa, este resultado está bien. Quiere decir entonces que
estoy recibiendo un efectivo por concepto de ventas acá, en el día 66, pero mi ciclo operativo es de 75 días, lo que quiere decir que yo voy a pagar a mi proveedor el día 75. Tengo aproximadamente 11 días con este efectivo que me ha entrado por concepto de ventas, lo que quiere decir que puedo disponer de este efectivo para producir, para invertirlo de otra manera, mientras tengo que pagarle a mi proveedor en el día 75. Entonces, bien, este fue el caso para Tesla en el año 2022-2021. También tenemos, y lo realizamos, para el año 2021-2020. En este caso, si se pueden dar cuenta y si pueden apreciar, nos dio un ciclo de efectivo de menos 15 días. Lo que quiere decir que yo recibí por concepto de ventas el pago en el día 57, pero yo voy a tener que pagarle a mi proveedor en el día 72, es decir, que allí voy bien, que estoy recibiendo el dinero en el día 57, o sea que tengo aproximadamente 13 días con ese efectivo para poder producirlo de otra manera, para poder invertirlo de otra manera. En el caso del año 2020-2019, tengo un ciclo de efectivo de 3 días. Tenemos que tener en consideración que mientras mayor sea el ciclo de efectivo, mayor será el financiamiento que como empresa tengo que proveer mientras recibo el pago del cliente por concepto de venta. Entonces acá tenemos que tengo un ciclo operativo de 74 días. Acá, 74 días. Pero ¿qué pasa? Tengo que cancelar al proveedor en el día 74. Pero ahí no me equivoqué. Cállate.